Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad es que estamos en tiempos difíciles. Se nos ha prohibido salir de nuestros hogares para poder sobrellevar esta epidemia, ¿no? Pero sabemos y estamos convencidos de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que saldremos victoriosos de esta aflicción, porque esas son las promesas de Dios. Él nunca nos desamparará y nunca nos dejará solos. Entonces, hermanos, yo quisiera, ya que soy la maestra encargada de escuela dominical, poder seguir compartiendo estas clases. Ya sabemos que no la podemos hacer de manera presencial, pero vamos a bien utilizar los medios que nos provee pues ahora en la actualidad la tecnología. Entonces, a través de videos yo trataré en lo mayor posible de poder compartir con ustedes las diferentes clases de escuela dominical para poder compartir y poder aprender cada semana un poco más acerca de lo que Jesucristo y nuestro Padre Celestial quiere que vayamos aprendiendo y adquiriendo conocimientos que los mismos que nos van a ayudar a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y que es a lo que todos queremos llegar, ¿verdad? Entonces, hermanos, mientras estaba leyendo las escrituras del libro de Mormón, llegué a tercera de Nefi 28-23. Para que lo lean, vuelvo a repetir, tercera de Nefi 28-23. Hay algo súper importante en este versículo. Voy a leerlo de manera despacio para que ustedes puedan también analizarlo y puedan identificar lo que yo pude o lo que la impresión del Espíritu me hizo a mí sentir cuando leí esta escritura. Dice, y ocurrió que así anduvieron entre todo el pueblo de Nefi y predicaron el evangelio de Cristo a todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y estos se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. Y así fue bendecido el pueblo de esa generación, según las palabras de Jesús. Entonces cuando leemos la primera parte y dice, y ocurrió que así anduvieron entre todo el pueblo de Nefi y predicaron el evangelio de Cristo. Sabemos que ahora en la actualidad ya no, los misioneros están también en cuarentena para poder ellos también estar protegidos por este virus, y los templos, las iglesias ya no se abren también para poder salvar nuestras vidas, para poder estar más protegidos. Pero sin embargo es muy importante, dice, predicar el evangelio. Entonces, ya que no tenemos la oportunidad de recibir clases, de ir a las iglesias, podemos compartir nuestras experiencias, de nuestras escrituras, las cosas que nos ha susurrado el Espíritu Santo y que nos alienta a poder compartir con nuestros hermanos. Entonces, cuando leí esta parte, ¿no?, me llamó mucho la atención. Entonces, me dirigí al libro, que creo que la mayoría lo tenemos, que es Ven, sígueme. Entonces, y me fui a la clase que nos toca esta semana. Entonces, esta semana nos toca ver la clase, dice, el Señor trabaja junto a nosotros. Del 16 al 22 de marzo vamos a estudiar Jacob, capítulo 5 al 7. Entonces, mientras estaba leyendo Jacob 5, antes de irnos a las escrituras, hay una parte que dice aquí, hay muchas personas que aún no han escuchado el evangelio de Jesucristo. Es verdad. Sabemos que ahora en la actualidad, por las cosas que están sucediendo, por las cosas que están pasando, ya habrá muchas personas que no puedan escuchar el evangelio de Jesucristo, o personas que no puedan ir a sus casas a predicar. Pero gracias a la tecnología nosotros podemos hacerlo a través de estos medios. Dice, si se siente abrumado por la gran tarea del recogimiento de ellas en la iglesia del Señor, la alegoría del olivo en Jacob 5
nos tranquiliza al recordarnos que la viña le pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que le ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces la primera persona que ayudamos a ser parte del recogimiento es a nosotros mismos, y eso sucede cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo y leemos las Escrituras y pues nos mantenemos en constante comunicación con Él a través de las oraciones. Dice, aunque nunca estaremos solos en esta tarea porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos. Eso es lo que podemos encontrar en las Escrituras, donde dice que el Señor trabaja junto a sus siervos. Entonces esto es verdad, porque aquí lo dice. Si nos vamos a la Escritura, a Jacob 5:72 nos dice, y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Entonces quiere decir que si nosotros nos esforzamos por ayudar a las personas que aún no han recibido el Evangelio de Jesucristo, no estaremos solos. Dios nos ayudará y trabajará junto a nosotros para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, mientras leía Jacob 5, nos hablaba de una alegoría. No sé si recuerdan que yo leí al principio eso, ¿no? ¿Y qué es una alegoría? Dice que las alegorías son relatos que enseñan verdades espirituales por medio de símbolos. No sé si recuerdan el sueño de Leí, donde habla del árbol de la vida, de la barra de hierro, y todo esto eran símbolos, eran alegorías. Entonces estas alegorías dice que son símbolos, ¿no es cierto?, que de una u otra forma nos quieren transmitir una verdad espiritual o un principio espiritual. En este caso, el árbol de la vida significaba la vida eterna, el fruto significaba la vida eterna, y la barra de hierro, pues la palabra de Dios, que si nosotros no nos soltábamos de la palabra de Dios, no íbamos a poder ser desechados, ¿no es cierto? Íbamos a poder estar sujetados fuertemente para llegar al árbol de la vida y a poder disfrutar de ese fruto. Entonces, en Jacob 5 también nos habla acerca de una alegoría. Dice que nos habla acerca de la alegoría del olivo. Entonces, si nosotros empezamos a escudriñar Jacob 5, es uno de los capítulos más largos del libro de Mormón. Entonces vamos a encontrar la alegoría del olivo. Yo he hecho un dibujito aquí, más o menos, de acuerdo a lo que leí en Jacob 5. En el primero nos habla acerca de la viña del Señor. Entonces la viña la podemos, como representa en este caso, como el mundo, como todo el mundo, ¿verdad? Entonces el olivo cultivado que lo he hecho aquí, dice que representa la casa de Israel, o el árbol de la fe y de las promesas. Entonces la casa de Israel significa los que han hecho convenio con Dios, ¿ya? Entonces esto se le llama el árbol del olivo o el olivo cultivado, ¿ya? Entonces el olivo silvestre también se representa un olivo silvestre a los que no han hecho convenio con Dios, en este caso a los gentiles, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos estudiando la alegoría en Jacob 5, dice, meditemos lo que pueden significar. Entonces, como ya lo había dicho, la viña representa a todo el mundo. El olivo representa el árbol de la fe y de las promesas. La casa de Israel dice los que han hecho convenios con Dios. Y por lo tanto, este árbol da buenos frutos, como por ejemplo buenas obras, obediencia, fieles, limpios de corazón. Y entonces en este árbol del olivo cultivado, nosotros estamos nutridos con la buena palabra
que en este caso se le representa como el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice, el olivo silvestre. El olivo silvestre son naciones gentiles, los que no han hecho convenio con Dios. Y pues si lo hacen, serán injertados al árbol de la fe. En este caso serán injertados al árbol del olivo. Mientras leemos Jacob 5, espero que ustedes también puedan buscar su libro de Mormón y ir conmigo estudiándolo. Dice, Jesucristo es el Señor de la viña. Entonces, antes de avanzar, yo quiero que quede claro que es una alegoría. Entonces, la alegoría dice que nos enseña verdades espirituales por medios de símbolos. Lo expliqué como la historia de Leí, que tuvo el sueño del árbol de la vida y de la barra de hierro. Entonces, asimismo, en Jacob 5 tenemos la alegoría del olivo. Entonces, esta alegoría tiene una gran verdad espiritual, porque nos está enseñando acerca de, esto se divide en algunas partes. Tenemos el esparcimiento de Israel antes de la época de Cristo, el ministerio de Cristo y los apóstoles, la gran apostasía, el recogimiento de Israel en los últimos días, el milenio y el fin del mundo. Dentro de la alegoría del olivo encontramos todo esto que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces se divide en 5 partes. Y si pueden anotar o pueden apuntarlo en su cuaderno para que podamos entendernos, entonces desde el versículo 3 al versículo 14 va a hablar acerca del esparcimiento. Dice, entonces, si vamos a estudiarlo, vamos a leer lo que dice desde el versículo 3. Dice, porque aquí así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. Y acaeció que salió el amo de la viña y vio que su olivo empezaba a secarse, y dijo, lo podaré y cavaré alrededor de él. Dice, y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Y aconteció que lo podó y cavó alrededor de él, y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí, la copa principal empezó a secarse. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña, y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas. Entonces, ¿qué habíamos dicho que eran los olivos silvestres? Entonces, son las personas que no han hecho convenio con Dios. Quiere decir que son las naciones gentiles. Dice, y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse y las echaremos en el fuego para que se quemen. Y aquí dijo el Señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo conservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Cuando se refiere a las ramas tiernas y dice que las injertará donde él quiera, habla acerca del esparcimiento de la casa de Israel. Dice, toma las ramas del olivo silvestre e injértalas en lugar de ellas, y estas que he cortado las echaré al fuego y las quemaré a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del Señor de la viña hizo según la palabra de su amo, e injertó las ramas del olivo silvestre, y el Señor de la viña hizo que se cavara alrededor y se podara y se nutriera, y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces a fin de que no perezcan y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo según mis palabras, y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde
de bien me parezca, esto no te incumbe y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó y escondió las ramas naturales del olivo, cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y a placer. Entonces aquí lo que hemos leído desde el versículo 3 al 14 nos habla acerca del esparcimiento de la casa de Israel. Luego nos habla acerca de la segunda visita. Entonces aquí dice: a medida que la iglesia de Cristo se extiende, Israel y la mayoría de sus ramas esparcidas producen buen fruto. Entonces, como la casa de Israel se esparció, cuando el Señor de la viña fue y visitó estas ramas tiernas que Él las injertó donde Él quería, vio que sus frutos eran buenos. Entonces, Él sembró también estas ramas en terreno estéril y dieron buen fruto. Luego, después de todo esto de aquí que pasó, que dieron buen fruto, entonces había una rama que él sembró en un terreno bueno, pero dice que dio fruto bueno y malo. Luego, para poder saber acerca de dónde está el ministerio de Jesucristo, que es la segunda visita, dice que es en la época de Cristo, cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Entonces vamos a, eso lo podemos encontrar en el versículo del 15 al 28. Dice, el ministerio de Cristo y sus apóstoles. Del 15 al 28 podemos encontrar acerca de lo que estoy hablando, ¿no? Acerca de las ramas que él sembró en diferentes lugares, que se refiere al pueblo de Israel y que estos dieron buenos frutos. Luego, del versículo 29 al 49, vamos a encontrar acerca de la gran apostasía. Dice, todo el fruto se corrompe, incluso las ramas naturales que fueron esparcidas. Entonces, recuerdan que injertó, el dueño de la viña injertó, dice, olivo silvestre. Entonces, el olivo silvestre eran naciones gentiles, naciones que no han hecho convenio con Dios. Entonces, estas naciones gentiles no tenían conocimiento. Entonces, como las sembró junto al olivo natural, entonces, ¿qué pasó con esto? Al momento de unirse, se dañaron también las ramas del olivo natural y sus frutos eran malos. Entonces, a esto se lo conoce como la gran apostasía, donde teníamos nuestros ojos vendados y no sabíamos ni conocíamos de la verdad. Entonces, a esto se lo conoce como la gran apostasía. Cuando leamos del capítulo 29 al 49, vamos a saber que en esos versículos habla de la gran apostasía que hubo en ese tiempo, ¿ya? Donde los frutos eran malos. Luego, en el versículo 50 del versículo 50 al 76 nos habla acerca del recogimiento de Israel en los últimos días. Entonces, en esta parte nos habla acerca de que se talan se talan el injerto del olivo silvestre y se recoge las ramas del olivo natural, o sea, del pueblo de Israel. Entonces estas ramas son vueltas, injertadas en el árbol de donde salieron todas estas ramas pequeñas. Quiere decir que las ramas que
que el dueño de la viña guardó para él. Al momento de que pasa esto, que recogen todas las ramas que el Señor injertó en diferentes lugares y la injertan otra vez en el árbol del cual salieron, que fue el primer árbol que es el pueblo de Israel. Entonces, al momento de hacer esto, de volverlas a injertar del árbol del cual salieron, entonces estas vuelven a dar buenos frutos. Y a esta parte donde se vuelven a injertar al árbol de donde nacieron, se le llama el recogimiento de Israel en los últimos días. Ya, entonces aquí hay algo muy importante que se debe considerar. En el versículo 61 dice: ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Entonces, cuando nos habla del versículo 61, nos dice: Dios me invita a ayudarle a congregar sus hijos. Cuando habla de los otros siervos que fueron llamados a la viña del Señor, hacen referencias a personas como nosotros, ya que como miembros de la iglesia todos somos responsables de ayudar a Dios con el recogimiento de sus hijos. Entonces, eso es algo muy importante, que nosotros ya conocemos la verdad, nosotros conocemos el Evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces, aquí en este versículo, en Jacob 5:61, Jesucristo nos invita a que nosotros podamos compartir el Evangelio con las demás personas, más ahora que no podemos como estar cerca de ellos, pero de una u otra forma tenemos que ayudar a Jesucristo, porque recordemos que Él dice que cuando nosotros hacemos esto, Él trabaja junto a nosotros, Él nos ayuda y nos da la fortaleza, nos da la dirección para nosotros poder hacer las cosas tal cual Él las desea. Entonces, eso es algo muy importante, que podamos entender que el Señor nos llama a que podamos ministrar, a que podamos ayudar a que estos frutos buenos sean compartidos con las personas que aún no tienen el conocimiento del Evangelio. Ahora, sabemos que cuando nosotros hacemos esto y queremos compartir el Evangelio, queremos hacer las cosas correctas, muchas de las veces tenemos pruebas que tienen que ver con nuestra fe. Por ejemplo, dice la experiencia que tuvieron los nefitas con Serén. Sucede que oyen con frecuencia puede hablar, dice, personas instruidas muy elocuentes que intenten destruir su fe. Sabemos que no lo sabemos todo y que muchas de las veces nos topamos con personas que dicen saberlo todo y que piensan saber la verdad de todas las cosas. Entonces no nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo. Nosotros vemos y sentimos las bendiciones de Dios, así como Jacob. Entonces Jacob, él dijo que no podía ser descarriado. Eso lo dijo en Jacob. Vámonos al capítulo 7, versículo 5. En el capítulo 7 de Jacob, versículo 5 dice: y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando, por tanto yo no podía ser descarriado. Entonces aquí Jacob nos habla de que él tenía mucha fe porque él había escuchado a ángeles, dice. Nosotros quizás no podemos ver ángeles, pero sí tenemos profetas. Tenemos nuestro profeta viviente, tenemos a nuestros líderes, tenemos apóstoles, tenemos consejeros, tenemos nuestros presidentes de rama, obispos, tenemos nuestros maestros que de una u otra forma son inspirados por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo para que ellos puedan transmitir esos susurros a
a nosotros y nosotros poder escuchar. Entonces, si alguien nos quiere a nosotros intentar destruir nuestra fe, nosotros tenemos que responder como Jacob lo hizo cuando quisieron destruir su fe. Él respondió que él había visto ángeles y que había hablado con Dios de cuando en cuando. Nosotros también hablamos con Dios de cuando en cuando, porque nosotros mediante la oración podemos estar en constante comunicación con Dios. Sabemos que muchas de las veces queremos respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y aquellas respuestas que nosotros queremos saber, quizás no lleguen hoy, no lleguen mañana. Quizás aquellas respuestas lleguen cuando Él lo crea conveniente, que estemos preparados para recibir las mismas. Entonces no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que vienen días mejores y de que Dios está cada día con nosotros y de que Él quiere que nosotros podamos compartir el Evangelio, que podamos ayudar al olivo silvestre, a aquellas personas que no han hecho convenios con Dios, ayudarlas a que ellos puedan escuchar, a que ellos puedan entender y que puedan tener esa misma esperanza que tenemos cada uno de nosotros para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, continuando con esto, dice, ¿qué podemos hacer? Dice, para prepararnos para los tiempos en que su fe sea puesta en tela de juicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que yo pienso que podemos hacer es agarrarnos duro de la barra de hierro. Estar preparados. Sabemos que no son tiempos fáciles ahora, son tiempos difíciles y agradezco a Dios por tener un profeta viviente, porque Él en el 2018 nos instaba y siempre nos decía que tenemos que estar preparados y que tenemos que tener alimentos en nuestras casas. Quizás algunas veces pensamos, será terremoto, será cualquier tipo de situación, pero quizás nunca imaginamos que podía haber sido esto, como esta pandemia que estamos viviendo ahora en la actualidad. Pero esto me hace sentir muy feliz, porque yo sé que estoy en la iglesia correcta, yo sé que estoy en el evangelio correcto, porque Dios habla a través de los profetas, y si Él habla a través de los profetas es porque somos su pueblo de Israel, somos el olivo cultivado, somos aquellas semillas que Él sacó y colocó en cada uno de los espacios de la tierra para poder compartir el mensaje. Y sabemos que si nuestra fe es firme y si nuestro corazón está abierto a escuchar la palabra de Dios, estaremos preparados para poder ayudar y extender la mano, tal cual la extendió Jesucristo, al hacer la expiación por cada uno de nosotros, para podernos liberar de las cadenas que nos tenían amarrados, que nos tenían sujetados del pecado. Él nos liberó y Él murió y resucitó al tercer día para que nosotros también podamos resucitar y volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta clase de escuela dominical es muy bonita. Y yo los invito a que podamos leer Jacob 5, capítulo 5 al 7. Para poder entender las verdades espirituales que Dios quiere que entendamos y que Dios quiere que podamos compartir con las demás personas. Entonces, cuando pasó esto de que los frutos eran malos y se llamaba el tiempo de la apostasía, había algo que nos invitaba a hacer el Señor. Y nos dice que acerca del arrepentimiento. Eso es algo muy importante, porque quizás no estamos libres de cometer errores y los podemos cometer porque vivimos en un mundo imperfecto y no estamos salvos de nada. Pero Dios nos invita a un arrepentimiento verdadero, aquel arrepentimiento que nos vuelve otra vez a los brazos de Dios, que nos ayuda a que nuestros frutos sean buenos y que no sean malos. Que esos frutos puedan ser compartidos con las demás personas, que seamos esa luz que el mundo necesita,
que seamos para aquellas personas que están en el mundo de tinieblas y que aún no conocen del Evangelio de Jesucristo. Entonces, espero que puedan haberme entendido algo acerca de esta clase, y lo quise hacer hoy porque, bueno, ya estamos como jueves, creo que ya son más de la 1 de la mañana y ya estamos jueves. Entonces, lo quise hacer hoy para que el día domingo, cuando se reúnan con su familia, puedan estudiarlo y puedan acordarse de estas palabras y puedan entender un poco más de lo que yo he querido transmitir, de lo que el Espíritu me ha incitado a que yo pueda, en que yo pueda transmitir a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de que el Espíritu me haya hablado, me haya susurrado y me haya dicho que pueda compartir esto con ustedes. Entonces, algo más que les quiero invitar es que en Jacob 5, del 76 al 77, habla del milenio y del fin del mundo. Pero, claro, cuando dice del fin del mundo, quizás nos asustamos un poco, ¿no? Pero hay una gran promesa, y esto es lo que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice, pues he aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente, y por última vez he nutrido mi viña, y la he podado y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Cuando habla de mucho tiempo, se refiere al milenio. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo. Esto habla después del milenio. Y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. Se refiere a la viña que dieron frutos malos, que quizás estuvieron juntamente con el pueblo de Israel, que estuvieron el olivo silvestre junto al olivo cultivado, y que escucharon y que estuvieron en los caminos correctos y luego se volvieron a extraviar y que no se arrepintieron a tiempo. Por eso es sumamente necesario poder compartir el Evangelio con cada una de las personas, porque sabemos que Dios va a recoger nuevamente a su pueblo de Israel, a ese pueblo que fue esparcido, y que yo estoy segura que si nosotros compartimos el Evangelio y que si nosotros llegamos a tocar el corazón de cada una de las personas de las cuales no conocen aún las verdades espirituales que Dios tiene preparadas en las Escrituras para que podamos entender el gran plan que Él tiene para cada uno de nosotros, podemos hacer que ese fruto que es malo vuelva a ser bueno y que sea bueno ante los ojos de Dios. Así que estamos a tiempo, aún hay tiempo, estamos con vida y podemos hacerlo. Tenemos muchas cosas por hacerlo, tenemos muchos medios para poder llegar a aquellas personas que necesitan del Evangelio. Así que no es tarde aún, podemos ayudar a poder trabajar en la viña del Señor. Y yo sé que Dios nos ama profundamente. Y algo más para poder terminar. Entonces, yo quiero que ustedes puedan ir a Jacob 5, 75, a la parte donde dice, y bendito sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez del fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Entonces, voy a invitarlos a que vamos a cambiar una parte de esta escritura. Vamos a reemplazar. Y bendito eres. Voy a utilizar mi nombre. Y bendita eres, Jessica Alexandra Guzmán Mocha,
porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos dice que gracias a lo que hemos hecho, de que hemos nuevamente traído el fruto bueno, dice que nosotros podemos regocijarnos con él. Entonces, esa es la gran promesa. Si nosotros compartimos del fruto bueno que ya sabemos que existe y que en verdad es delicioso, vamos a regocijarnos con él. Y todas estas aflicciones, todo esto que está pasando, pues será momentáneo para nosotros, porque Dios nos sostendrá y nos guardará, dice, y nos guardará para Él. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos las cosas correctas y si que nosotros guardamos los mandamientos y ayudamos a que el pueblo de Israel vuelva otra vez a su estado natural, a dar frutos buenos, seremos enaltecidos y viviremos en la presencia, con la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro hermano mayor Jesucristo. Yo lo sé con todo mi corazón y yo los invito a que hagamos, a que nos unamos y podamos compartir este evangelio tan maravilloso que Dios nos ha dado y que nos ha permitido conocer. Estoy tan agradecida y tan feliz por haberlo conocido y por ser parte de este evangelio. Los amo con todo mi corazón y los extraño muchísimo, porque no es fácil no poder asistir a la iglesia, pero yo sé que estos tiempos pasarán y que las bendiciones serán mucho más grandes. Nuestra fe tiene que estar firme pese a las circunstancias, pese a las aflicciones. Y yo puedo prometer que si hacemos esto y tenemos fe como la que tuvo Jacob, podamos regocijarnos con el Señor y podemos ser bendecidos. Lo sé con todo mi corazón. Sé que Dios nos ama y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sé que el profeta es vidente y revelador y que puede escuchar al Espíritu Santo susurrando a su oído para ayudar a su pueblo a estar preparado para todas las cosas que vienen y vendrán. Sé que esta iglesia es verdadera. Sé que el libro de Mormón testifica del amor que tiene Jesucristo por cada uno de nosotros y de las bendiciones grandes e inmensas que podemos tener si nos volvemos a Cristo y nos entregamos a Él. Yo sé que Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros y que Él siempre, siempre está a nuestro lado y que Él nos ama tanto que Él quiere que nosotros volvamos a vivir con Él y que podamos disfrutar de esa paz y esa felicidad eterna que Él nos ofrece y que solo Él nos puede dar. Sé con todo mi corazón y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta ha sido la clase de escuela dominical del día domingo que viene. Como lo dije anteriormente, la he hecho el día jueves para que en lo que transcurre la semana ustedes puedan escudriñar Jacob 5 y el día domingo puedan compartir las experiencias, las impresiones del Espíritu Santo que ha venido a su corazón y que lo puedan compartir con su familia y que si pueden compartir algunas cosas o impresiones o mensajes que el Señor ha puesto en su corazón, pueden hacerlo. Lo maravilloso del Evangelio es poder compartirlo, es poder ayudar a las demás personas a volver a Cristo. Y eso es lo gratificante de poder estar dentro del Evangelio, poder compartirlo. Hermanos, espero que escuchen todo el video, no se lo pierdan. Y pues bueno, nos vemos cuando pase la cuarentena.
Los amo con todo mi corazón y los extraño muchísimo. Que Dios me los bendiga y me los proteja. Y por favor, quédense en su casa. Es por el bien de nosotros, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros abuelitos, de nuestros padres. Quedémonos en casa y así ayudaremos a combatir esta pandemia mundial que ahora mismo nos está acechando. Pero saldremos victoriosos. Así que echémosle ganas y estudiemos las escrituras, que eso nos va a ayudar a fortalecernos cada día más. Los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Nos vemos pronto.